Dios puede tenerte a ti separado para condenación y sucede algo que sencillamente el destino que Dios tenía preparado para ti cambió. Den un ejemplo de eso. Hay un hombre dentro de toda la historia del Nuevo Testamento que su vida seguro estaba condenada y estaba destinada para condenación. Y en el último instante de su vida cambió el panorama totalmente. El ladrón en la cruz. Los últimos suspiros. Iba segurito para el infierno, junto con el otro. Como cuestión de hecho, en los otros evangelios, ambos ladrones le injuriaban. Esto mucha gente no lo sabe. Mucha gente piensa que uno lo injuriaba al Señor y que el otro no. No, ambos, en otros evangelios aparecen ambos injuriando a Cristo. Lo que pasa es que en el camino, en la experiencia, se da cuenta que está mal. ¿Y qué hizo? Eligió a Cristo. ¿Pero qué hizo? Se arrepintió. Y ese es el planteamiento que yo siempre he hecho aquí. Si alguna facultad tiene el hombre, si de algo el hombre tiene libertad, es para arrepentirse. Si no se arrepiente. O sea, el libre albedrío, esa famosa libertad de que nosotros tenemos de elegir a Dios, no es real, no es bíblica. Sí tenemos libertad de tomar conciencia de cuáles son nuestros caminos y ¿qué? Arrepentirnos. ¿Okay? Y ahí usted puede entender claramente cómo funciona el libre albedrío y si debemos seguirle llamando así, y cómo funciona la predestinación. ¿Lo entiendes, Diego? Sí. ¿Okay? Ese hombre que estaba en la cruz junto a Cristo era un ladrón, toda su vida fue malvado y seguro Dios lo tenía predestinado ¿para qué? Para condenación. Pero cuando el otro le dijo, adiós, tú no eres Dios, tú no eres el Hijo de Dios, porque no nos salva. Y después el otro él dijo, el que Dios dijo, estaba predestinado a condenación. Porque tú te quejas. ¿Por qué le hablas así, verdad? Nosotros estamos aquí, merecemos. Somos los que hemos robado. Él no. Nosotros somos los malos. Fíjense que este hombre reconoció su concupiscencia. Hubo todo un proceso. Ahí, esa predestinación cambió. Ahí su destino predestinado a condenación cambió. Pero no cambió por él. Cambió por Dios. Cambió por Cristo. Porque fue Cristo en la cruz del Calvario quien lo convenció de que estaba mal. ¿Ve? El espíritu. El otro estaba condenado. El otro se perdió. Y él se iba a perder. Pero estando junto a Cristo allí, el Espíritu Santo lo convence. Y le deja saber, mira, tú estás mal. Lo convenció ¿de qué? Pecado. De pecado. Y una vez el Señor te convence de pecado, ¿qué pasa? Te arrepientes. Eso en nada tiene que ver de que él eligió a Cristo. Por el contrario, él le dijo a Cristo, Señor, cuando tú estés en tu reino, acuérdate de mí. Ah, sí, él le dijo eso. ¿Y qué le dijo el Señor? Ay. Es cierto, Hoy. desde hoy estarás conmigo. Hoy vas a estar conmigo. El ladrón en la cruz no le dijo al Señor, Señor, yo estoy arrepentido y yo sé que yo estoy ya contigo. No. Le pidió permiso, tuvo reverencia. Ahí el hombre está eligiendo, el hombre está eligiendo. El hombre no está eligiendo. Esa es la palabra que no quiero que usen. El hombre se está arrepintiendo. El hombre eligió a Cristo de nuevo. No, pero No están eligiendo, están eligiendo. cuando elegiste algo ahí, se vio que ahí el hombre estaba tratando de elegir. Ok. Pero no que eligiera a Dios. El hombre está eligiendo una forma distinta Como de vivir. cuando tú dijiste, Señor, yo me arrepentí, yo sé que estoy contigo. Ahí es como si el hombre estuviera eligiendo irse con Dios. No. Ese es el problema del libre albedrío. Utilizar ese término tan contundentemente porque eso se presta para confusión. El hombre se arrepintió, Clary. Siempre que tú vayas a ver el libre albedrío, míralo desde la perspectiva arrepentimiento. Cuando te hablan del libre albedrío,
y te digan, no, el hombre tiene libertad de elegir a Dios o de libertad de elegir un camino, tú en tu conciencia vas a decir, no es que tengamos libertad. Si tenemos alguna libertad, ¿es libertad de qué? De arrepentirnos. Porque esa es la llave. Porque cuando tú te arrepientes, ¿qué es lo que tienes? Diego, no te comas las uñas. Cuando tú te arrepientes, ¿qué es lo que tienes? No. Fe. Aleluya. Muy bien, Dieguito. Cuando tú te arrepientes, tienes Fe. y dice la palabra que tú eres justificado por tu elección o por la fe. Por la fe. Justificados pues por la fe. Por la fe. ¿Ven? Que como doctrina el libre albedrío presenta ciertos elementos que tenemos que aclararlos porque se pueden prestar para confusión. A una persona que tú le explicas mal el libre albedrío puede terminar pensando que él es el que elige a Dios. Y yo no los culpo. Cuando yo escucho predicadores en la radio, yo veo gente hablando del libre albedrío, yo no los culpo. Porque yo he visto que mal les han enseñado lo que significa eso de libre albedrío. Es más, yo no utilizaría el término libre albedrío. Yo utilizaría lo que es correcto, lo que es bíblico. Capacidad de arrepentirte. Y tacharía los elementos que Armenio trajo. Como tacharía algunos elementos de Juan Calvino. Juan Calvino decía que el salvo siempre es salvo. Yo entiendo personalmente que no. Yo sé que Dios es un Dios de gracia. Yo sé que la salvación viene por la gracia y que somos justificados por la fe. Pero Dios se puede arrepentir. Pero Dios se puede arrepentir y el hombre también. El hombre también. Ese versículo que acabamos de leer no dice, si descuidamos una salvación. Cuando tú descuidas una salvación, ¿qué tú estás diciendo? ¿Qué está pasando? Que cambiaste de opinión. Cambiaste de camino. Y si estabas predestinado a salvación, olvídate, no te vistas que no va. Y el problema es que cuando tú estás predestinado para condenación, es más difícil salir de ahí que salir de predestinado a salvación. Vamos a ver si ustedes entienden este planteamiento. Ok, que cuando estamos destinados a salvación es fácil salir o difícil. Ustedes recuerdan que yo les leí, que nosotros leímos, de Hebreos leímos, si descuidamos una... No, disculpen, de Hebreos era. Porque era mejor no haber conocido al Señor. ¿Te acuerdas de eso, Marily? No leímos. Nosotros leímos eso, sí. Aquí está, la segunda de Pedro. ¿Recuerdan esta parte que dice? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento. Fíjate cómo dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás. O sea, el hombre puede volverse atrás, el hombre puede cambiar. Ahora, es más difícil que una vez usted ha sido condenado, o sea, predestinado a condenación, salir de ahí y volver al camino de la verdad, que estar en el camino de la verdad y ser seducido y elegir el camino del mal y ser predestinado a la condenación. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si tú estás predestinado a salvación porque llevas una vida de testimonio, de buen testimonio, ¿qué se supone que tú hagas? Que te mantenga, que te cuide. Porque tú, esa salvación hay que cuidarla. ¿Ves? Viene de Dios. Viene de Dios. Te la da Dios. Pero dice aquí bien claro, ¿verdad? Que es una salvación tan grande que uno tiene que cuidarla. Y dice que es mejor tú no haber conocido a Papá Dios que conocerlo y dejarlo. Eso es lo que dice. Porque si tú conoces a Papá Dios y te alejas, después volver al Señor es más difícil. Y si te envuelves en una vida de pecado, tras pecado, tras pecado, ¿qué puede pasar? Eso es bien difícil volver. ¿No? ¿Y qué puede suceder? ¿Qué puede hacer el Señor? Darnos
entregarnos a nuestras pasiones y endurecer nuestro corazón, como le pasó a quién? A Faraón. Bien. Eso está. Así que, de nuevo, ¿el hombre tendrá libre albedrío o el hombre realmente lo que tendrá es libertad o capacidad para arrepentirse? Capacidad Para arrepentirse, ¿verdad que sí? Y mantenerse ahí firme en la fe le corresponde una parte al hombre y una parte a Dios. Pero si ese ser humano se mantiene amarrado de Cristo, ¿qué va a pasar? No va a tener problema. Es lo que corresponde a su salvación. ¿Ven? Bueno, vamos a continuar entonces. Y ya estamos acercándonos al final, ¿ok? Vamos a con esto cerrar, con este último versículo. Vamos a leer Juan capítulo 3. Evangelio de San Juan, búsquenlo. Nuevo Testamento, Evangelio de San Juan, capítulo 3. Déjame ayudarte, Dieguito. Ah, lo sabes, ya lo sabes. No estás en Isaías. Juan, sí, los Evangelios, Nuevo Testamento. Versículo. Capítulo 3, Clarimar. Busca el capítulo primero. Ya estoy en el capítulo. Juan, capítulo 3. Ya estoy. Versículos del 16 al 21. ¿Ya? ¿Lo tienes, mi amor? Pero ¿y tú lo ves cómo se Léelo fuerte, Clary, que te oigan los hermanos. Puedes decir cómo se titula. Dilo. El amor de Dios. El amor de Dios. Vamos a ver si estos versículos realmente hablan del libre albedrío o realmente hablan de la gracia del Señor. Vamos a ver. Esto es bien interesante. Léelo. Léelo, papi, también. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Génito. unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, para juzgar Amén. al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. El que cree en Él No es sea condenado. condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Aleluya. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la Amén. luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Creo que aquí dice predestinación. No. para mí. No. Esa última parte, bendito pobre Clarimar. No. Esa última parte, si tú te das cuenta, pero analízalo, mamá. Si tú te das cuenta, está haciendo énfasis en qué? En las obras. Las obras más el que practica. ¿Ve? Ahora, hay un versículo en donde hay una línea que te da la impresión que puede hablar de predestinación. Vamos a ver. Esto es Vean el versículo 18. el 18. Léelo. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado Ya ha sido- porque ya hay- no ha creído en el nombre de unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es la expresión que da Ya ha ahí? sido Condenado. Ya ha sido, Condenado. ok, ya fue condenado, claro. El que no cree en Cristo No. está predestinado a condenarse. El que crea, el salvación está. Ahora, si en el camino de ese ser humano sucede algo que lo lleva a arrepentirse, ese destino a la condenación cambia. Claro. Sí. Claro que cambia.